bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 45. Y el tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en la pantalla, tiene como título: si Dios lo permitió, tú lo puedes soportar. ¿Cómo es? Si Dios lo permitió, tú lo puedes soportar. Hay una pregunta que nos hacemos, y muchas personas se hacen, y es: ¿por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestras vidas? Hay una pregunta que hace más la gente afuera, y es: ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Pero es una pregunta que está equivocada, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. Una vez se le acercó un hombre a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. ¿Recuerdan eso en la palabra? La realidad es que todos nosotros somos pecadores. Todos los seres humanos somos pecadores, tenemos fallas, tenemos errores, y no podemos hacernos las víctimas porque nos sucedan cosas difíciles, porque es que las cosas difíciles le pasan a todo mundo, a justos, injustos, a buenos o malos, según los estándares de los hombres. Pero sí, la realidad es que podemos ver que hay muchas cosas que sí Dios permite, y no solamente a las personas buenas, como lo dice la gente, sino a todos. Dios permite muchas cosas. Y algunas veces nos preguntamos: ¿por qué se cerró esa puerta? ¿Por qué Dios permitió que se cerrara esa puerta? ¿O por qué Dios no permitió que se abriera esa puerta? ¿Por qué me sucedió eso tan difícil? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad en mi familiar o en mi vida? ¿Por qué Dios permitió esta tragedia? ¿Por qué Dios permitió esto y aquello? Y la verdad es que nunca encontraremos respuesta para muchas cosas de las que pasan aquí en la tierra. Nadie podrá darnos una respuesta. Pero yo sí quiero que, según la Biblia, nosotros consideremos algunas razones por las cuales Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Y la número uno es: Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un plan. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Y aunque muchas veces las cosas para nosotros no tengan sentido, no tengan un propósito, no quiere decir eso que sea así, que Dios no tenga un propósito. Quizás no tengan sentido para nosotros, o no tengan un propósito para nosotros, pero Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él permite. El domingo estábamos hablando acerca de José, que es un personaje en la Biblia que tuvo que pasar por muchas situaciones. Y quizás José podría haber preguntado en su mente, en su corazón: ¿por qué Dios permitió que mis hermanos, mi propia familia, me aborreciera? ¿Por qué Dios permitió que mis hermanos me tiraran en un pozo, en una cisterna, en un hueco? ¿Por qué Dios permitió que mis hermanos me vendieran como un esclavo? ¿Por qué Dios permitió que tuviera que pasar trabajos por muchos años?
viviendo alejado de mi familia? ¿Por qué Dios permitió que Jacob, su padre, tuviera que pensar que su hijo estaba muerto por más de 20 años, haciendo un duelo, un luto por alguien que no estaba muerto? ¿Por qué Dios permitió que lo acusaran de una violación? ¿Por qué Dios permitió que pasara años en una cárcel? Yo creo que José tenía muchas preguntas, como las que quizás tú puedas tener. ¿Por qué Dios permitió esto y aquello? Pero la cuestión es que al final de su vida, aunque por muchos años él no entendió el por qué, al final de su vida él entendió el para qué. ¿El qué? Porque siempre nos decimos por qué y no para qué. Y son dos preguntas muy diferentes. El por qué exige una razón. El para qué nos muestra un propósito. Y aunque José pasó por tantas situaciones, al final de su vida, cuando sus hermanos se postran con miedo de que él los vaya a matar, de que él les vaya a hacer daño por lo que ellos le hicieron, que quizás él se iba a vengar, que iba a actuar de manera equivocada, la Biblia dice en Génesis 45:8, mire lo que dice: por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios que me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa. Mire lo que él entendía: no fueron ustedes, fue Dios. Y en el versículo 5, ahora sí pongámoslo, dice: no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Él entendió que todo lo que Dios permitió en su vida fue para preservación de la vida de muchas personas. Entendió que había un propósito. ¿Por qué Dios permitió o no? ¿Para qué Dios permitió? Dios permitió todo eso para cumplir un propósito con Él, para cumplir un plan que tenía Dios. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Muchas veces no entendemos por qué, pero Dios tiene un propósito, un para qué. Dios tiene planes. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Los planes de Dios que están por encima de nuestros planes. Jeremías 29:11, el lenguaje actual, dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé. Todos nosotros tenemos planes personales, pero la verdad es que Dios tiene unos planes por encima de los nuestros. Y dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios permitió que José pasara por 13 años de aflicción, pero lo permitió porque él tenía un plan, porque él tenía un propósito. Dios permitió que Job pasara por una pesadilla, por mucha tristeza, por muchas tragedias. Todos sabemos que Job se le murieron en un solo día 10 hijos, perdió todos sus bienes, le quemaron todas sus propiedades, perdió todo en un solo día. Pero fíjese usted que la pregunta podría ser: ¿por qué Dios permitió todo eso? Sabemos que el enemigo estaba detrás de esa situación, pero Dios lo permitió. Pero fíjese usted en el entendimiento de Job, en el capítulo 1, versículo 20, que después de que le pasan todas estas cosas,
versículo 20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de dolor. Obviamente le dolió todo lo que le pasó. Se rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró a Dios sin entender por qué Dios había permitido todo esto. Y podemos hacer una pausa aquí para decir: adora siempre a Dios, aunque no entiendas lo que Dios está permitiendo en tu vida. No dejes de adorar a Dios. Amén. Él lo adoró aunque no lo entendió. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero note el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios que dígalo fuerte, despropósito alguno. Ojo, él dijo: algún propósito tiene Dios con esto. No lo entiendo, esto me duele, voy a adorar a Dios, no sé por qué Dios permitió esto, pero no le atribuyó despropósito. Es decir, él creyó que detrás de todo lo que le pasó había un propósito. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas en las vidas de las personas, en nosotros? Bueno, porque número uno, Dios tiene propósitos, planes que aunque no entendamos el por qué, algún día entendremos para qué Dios lo permitió. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su qué, note esa palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, porque han sido llamados conforme a su propósito. Dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. Quizás tú no lo conozcas, no lo entiendas, no tengas claridad de por qué Dios ha permitido muchas cosas, pero hoy Dios te dice: he permitido cosas en tu vida y tengo un propósito. Quizás nunca entiendas el por qué, pero Dios tiene un para qué, un plan, un propósito por mucho más alto que nuestro entendimiento. Ahora, segundo, Dios permite muchas cosas en nuestra vida para acercarnos a Él. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. La Biblia dice lo siguiente, Oseas 2:14, dice, hablando de su pueblo, dice: pero he aquí yo le atraeré, le atraeré, le llevaré al desierto, ¿y qué? Y hablaré a su corazón. Y está hablando cómo Dios permite que su pueblo vaya al desierto. Y todos entendemos que el desierto habla de aflicción, de dificultad, de dolor. Pero Dios permitió que su pueblo vaya al desierto para atraerle. ¿Para qué? Para hablar a su corazón. Porque seamos honestos, ¿cuándo uno más se acerca a Dios? Ayúdenme. ¿Cuándo? ¿Cuándo una persona dobla más rodilla? Ayúdeme. Lamentablemente es una realidad. Nos acercamos más a Dios en la aflicción. Claro, cuando tú tienes a tu mamá o a tu papá con un tubo en la boca,
Cuando tú tienes un hijo entre la vida y la muerte, cuando se te cierran las puertas, cuando te quedaste sin trabajo, cuando tú mismo estás con un respirador en la garganta, todas esas situaciones hacen que nosotros nos acerquemos a Dios. Hay gente que aún en ese tiempo de dificultad dice: Dios, si tú me ayudas, si tú me sacas de esto, te voy a servir, te voy a amar. Hasta ateos empiezan a creer en Dios. Gente que no creía, por allá en medio de un terremoto empiezan a doblar sus rodillas y creen. Y Dios muchas veces permite ciertas cosas en nuestra vida, porque esas cosas nos van a acercar a Él. Es más, yo le voy a decir, creo que la mayoría de nosotros estamos aquí porque Dios permitió cosas en nuestras vidas que nos acercaron a Él. Quizás si esas cosas no hubieran sucedido, a lo mejor ni estaríamos aquí. Entonces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él nos quiere acercar a Él. Dice: le atraeré, le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira cómo lo dice la versión lenguaje actual: a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Entonces, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? Número uno, Dios permite muchas cosas porque Él tiene un propósito, tiene un plan. Dos, porque Dios algunas veces permite situaciones para atraernos a Él, para acercarnos a Él, para volver a doblar nuestras rodillas, para reconocer nuestra necesidad de Dios. Número 3, Dios permite ciertas cosas en tu vida porque hay cosas que no te convienen. Y aunque no lo creas, Dios se está guardando de algo. Se te cierra una puerta y tú te lamentas y te enojas, pero a lo mejor eso no te conviene y Dios te está guardando. Se te daña un negocio y tú gritas y te enojas, y aunque no lo creas, Dios muchas veces permite esas cosas porque te está cuidando. Se aleja una persona de tu vida y tú lloras, pero a lo mejor esa persona no te conviene y Dios te está cuidando. Pensemos en esto. El 11 de septiembre del 2001, ¿se acuerdan qué pasó esa vez? 11 de septiembre de 2001. Hay gente que esa mañana perdió un vuelo y no pudo estar ahí. Y estaban enojados porque perdieron su vuelo y tenían que estar ahí, pero perdieron ese vuelo justo ese día. Hay gente que esa mañana, he escuchado muchos testimonios, quedaron atascadas en un tráfico, en un trancón, y no pudieron llegar. Hay gente que en esa mañana no los despertó el teléfono, no les sonó la alarma y no se levantaron. Hay gente que esa mañana les cogió la tarde. Hay gente que esa mañana se les pinchó una llanta. Hay gente que esa mañana se les regó el café en el vestido y tuvieron que devolverse. Hay gente que en esa mañana les pasaron muchas cosas que en el momento quizás renegaron, se enojaron. ¿Por qué se me regó el café? ¿Por qué me cogió este tráfico? ¿Por qué se me pinchó esta llanta? ¿Por qué perdí este vuelo? Y toda esa gente hoy en día dice: gracias a esa situación yo no estaba allí y estoy vivo, porque no era el tiempo de Dios para ellos. La cita no era para ellos. Pero lo cierto es que Dios permitió que algo sucediera porque no les convenía estar allí.
Si nosotros tuviéramos ese entendimiento, amados, yo creo que nosotros viviríamos más tranquilos, ¿o no? Se perdió el vuelo, bueno, por algo se perdió. Bendito sea el Señor. Se me pinchó la llanta, no voy a poder llegar a tiempo. Viviríamos más tranquilos si entendiéramos que hay muchas cosas que Dios permite que pasen, porque Dios nos está cuidando. Se dañó esta relación, se fue esta persona, se dañó este negocio. Entiendo de que hay cosas que Dios está permitiendo porque Dios tiene un propósito. Número uno. Número dos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos está trayendo. Número tres, porque nos está guardando, porque nos está cuidando, porque Él sabe y Él ve lo que nosotros no podemos ver. La Biblia dice en Apocalipsis 3, capítulo, versículo 7: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: yo soy el verdadero Hijo de Dios, yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. O sea, hay puertas que Dios cierra y que cuando Él las cierra, hermano, así tú te pongas a hacer cosas, eso no se va a abrir. Y mejor agradécele a Dios que por algo se cerró. Pero también cuando Dios te abre puertas, aunque tengas oposiciones y situaciones, nadie va a cerrar las puertas que Dios abre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces simplemente entender de que ves, Dios cierra puertas y Dios lo permite porque tiene un propósito. Y dice la Biblia en Mateo 7:11: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Qué le queremos dar a nuestros hijos según la Biblia? Cosas buenas. ¿Y cómo somos? ¿Se da cuenta cómo nos dice Dios? Somos malos. Ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más? Con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se las pidan. Amén. Y cuando eso no llega, a lo mejor no era una buena cosa para nosotros. Amén. Siguiente. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas. Número 4. Porque Dios quiere cambiarte. Dios quiere cambiarnos. Todos nosotros estamos en un proceso de transformación. Amén, de cambio. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y empezamos, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Dios está interesado en cambiarnos, en cambiarte. Y hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas, porque a través de esas cosas Dios nos está cambiando. Amén. Mira esta frase: si Dios no cambia las circunstancias, es porque está usando las circunstancias para cambiarte a ti. Ojo, si Dios no cambia las circunstancias, es porque Dios está usando esas circunstancias para cambiarte a ti. Dios quiere cambiarnos. La Biblia dice en Filipenses 1:6: estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la que perfeccionará hasta el día de Jesús. Dios está obrando en nosotros, y obra en nosotros a través de muchas cosas que nos suceden.
¿Y cuál es el propósito de esa transformación? Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en ustedes. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo, y la meta de Dios con nosotros es que Cristo sea formado en nosotros. Y en ese proceso de que Cristo sea formado en nosotros, Dios va a permitir situaciones para cambiarnos. Pensemos en esto. Algunas veces nos sentimos muy buenos y pensamos que no merecemos que nos pasen cosas. Pero si Jesús, siendo perfecto, sin errores, tuvo que pasar por aflicciones, fue escupido, golpeado, traicionado, clavado en una cruz, asesinado, el mismo Hijo de Dios pasó por situaciones, ¿cuánto más nosotros en esta tierra pasaremos por situaciones a través de las cuales Dios nos está transformando, nos está cambiando? Y siguiente y última razón que quiero que meditemos según la palabra: Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestras vidas porque Él se quiere glorificar en nosotros. Amén. Porque Dios quiere hacer algo grande, aunque a nosotros nos parezca muy negativo. Fíjese usted en este caso. La Biblia dice que Jesús pasó con sus discípulos y había un hombre que estaba en el camino tirado, ciego de nacimiento, toda la vida, años ciego. Y en el versículo 2 dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque siempre pensamos, si algo malo ocurre es porque algo malo hizo, ¿cierto? Entonces fíjese la conclusión o el entendimiento equivocado que tenían los apóstoles. Si este está ciego y si le está yendo mal es porque tiene pecado en su vida. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Por qué este hombre ha estado toda la vida ciego? ¿Por qué Dios permitió que este hombre nunca haya visto sus padres, la luz del día, no haya podido ver? Y Jesús le respondió: no es que hayan pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego, ojo, para que Dios pudiera mostrarles un milagro. Ahí está. No era para hacerlo sufrir, era porque Dios quería ¿qué? Mostrar un milagro. Entonces hay algunas cosas que Dios permite en nuestras vidas porque Dios quiere hacer un milagro. Siempre les he dicho: ¿cómo podemos decir que Dios es un Dios que sana si no hemos estado enfermos? ¿Cómo podemos decir que Dios es un Dios que prospera si nunca hemos estado quebrados, pobres? ¿Cómo podemos decir que Dios es un Dios que perdona si nunca hemos fallado? Algunas veces Dios permite situaciones en nuestra vida porque Él se quiere glorificar. Dice la Biblia, pongámoslo en la versión Nueva Traducción Viviente: no fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres. Contestó Jesús: nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Bueno, algunas veces Dios va a permitir cosas para que se manifieste en nosotros el poder de Dios. Y en el momento nos va a parecer horrible, no lo vamos a entender, no nos va a gustar, pero a la postre Dios quiere glorificarse. Entonces fíjese usted todas estas cosas. ¿Por qué Dios permite situaciones en nuestras vidas? Número uno, porque Dios tiene un propósito.
porque Dios tiene un plan. No lo entiendo, pero Dios lo entiende y Dios sabe lo que hace. 2, porque Dios a través de ciertas situaciones que pasan nos está atrayendo, nos está acercando, porque si eso no pasa, ni te acercas, ni le buscas, ni doblas tu rodilla. Entonces, Dios te está acercando. Número 3, porque hay cosas que no te convienen y Dios te está guardando, aunque sufras por algún momento, pero a la postre te vas a dar cuenta que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado. Número 4, porque Dios nos está cambiando. Estamos en un proceso de transformación y Dios permite cosas que traen cambios en nuestra vida. Y los cambios más grandes de nuestra vida lo tenemos en momentos de más tensión, de más caos muchas veces. Y número 5, porque algunas veces Dios quiere glorificarse, Dios quiere que tú tengas un testimonio, Dios quiere hacer algo grande contigo, y para que eso suceda tiene que enviarte lo contrario: una enfermedad para traer una sanidad, una escasez para traer una abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo entendemos. Sea lo que sea la razón por la que Dios ha permitido y está permitiendo cosas en nuestra vida, estamos terminando un año. Fíjate, este año ya se fue. Sea lo que sea que Dios haya permitido en tu vida, en tu familia este año, quiero terminar diciendo el título de esta predicación. Recuerden, si Dios lo permitió, tú lo puedes soportar. ¿Cómo es? Si Dios lo permitió, tú lo puedes soportar. Termino con este versículo que es el fundamento de este título. Dice la Biblia en 1 Corintios 10, versículo 13. Ustedes, esta es la versión Dios habla hoy, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. ¿Cómo? ¿Humanamente qué? Soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios. ¿Cuántos podemos confiar en Dios aún en medio de la prueba? Que dice que Dios no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes pueden ¿qué? Soportar. O sea, si Dios lo permitió, es porque Él sabe que tú lo puedes soportar. Listo, Él sabe. Dios conoce nuestra capacidad. Hay pruebas que son muy grandes que uno dice: uy, Padre, si eso me pasara a mí, no sé qué haría. O hay cosas que uno vive que si Dios se las mandara a otro, ese no lo aguanta. Dios sabe la capacidad que tú tienes. Así como cuando uno va a un ascensor, usted se da cuenta cuando uno se sube a un ascensor, tiene unos numeritos que dicen la capacidad, ¿sí o no? Dice: este ascensor aguanta tantos kilos y tantas personas. Tiene una capacidad. Tú tienes una capacidad. Yo tengo una capacidad. Y todo lo que a ti ha sucedido en la vida y que te está sucediendo, aunque no es fácil, si Dios lo permitió, es porque tú lo puedes soportar. Dice ahí: Dios no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que yo puedo. Y por eso Dios lo ha permitido. Y Él tiene el control. Amén. Leamos ese versículo en la versión latinoamericana de 95. Dice: de hecho, ustedes todavía no han sufrido más pruebas, más que pruebas muy ordinarias.
Pero Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, de la dificultad, de la prueba, les dará la fuerza para superarla. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, si Dios lo permitió, yo lo puedo soportar. Y dile a la persona que está a tu lado, si Dios lo permitió en tu vida, tú lo puedes soportar, no temas. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie un momento y le decimos al Señor en esta hora, gracias Dios? Quiero que en este momento tú y yo estamos terminando un año. Quizás algunos en este año han tenido que pasar por tremendos desafíos, pruebas, problemas, situaciones, malas noticias, accidentes, enfermedades, lutos, problemas económicos, situaciones de salud, situaciones personales, tentaciones. Sea lo que sea, levanta tus manos y dile, Señor, hoy quiero adorarte aún en medio de esas cosas que tú has permitido. Así como lo hizo Job, Señor, venimos en esta noche a levantar nuestras manos y a decirte, Dios, te adoramos en medio de cualquier situación. Dígale, Señor, gracias, porque hoy, Señor, tú me recuerdas que aunque hay muchas cosas que no han tenido sentido en mi entendimiento, en mi cabeza, tú siempre tienes un propósito, Señor, y tú tienes un plan. Y quizás así como José, que no lo entendió por muchos años, yo no pueda entenderlo ahora. Como le dijo Dios, como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo estoy haciendo en tu vida, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y dile, Señor, aunque no lo entienda ahora, ayúdame a creer que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan, que tú sabes lo que haces, que tú tienes un para qué has permitido esta situación. Dile, Señor, dale gracias al Señor y dile gracias porque a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida, de todo lo que ha sucedido este año, aquí estoy. Dale gracias a Dios por eso. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, por algo estoy aquí. Dile gracias, Señor, porque tú has permitido cosas para acercarme a ti. Y dile gracias, Señor, porque aún esas cosas difíciles me han acercado a tu presencia, me han hecho doblar mis rodillas, me han hecho buscarte, me han hecho orar, me han hecho venir a ti. Y si eso fue necesario para yo acercarme a ti, hoy levanto mis manos y te doy gracias, papá. Dígale gracias, Señor. Levanta tus manos y adora al Señor y dile, Padre, yo te doy gracias porque hoy entendemos por la palabra que hay cosas que tú has permitido en nuestras vidas porque no nos convienen, porque tú nos estás guardando. Y dile, Señor, perdóname porque quizás me he enojado, me he enfurecido, me he alejado inclusive muchas veces sin entender de que tú me estás cuidando, de que tú me estás guardando. Señor, tú sabes lo que conviene para mi vida.
Tú sabes lo que es bueno, Señor. Tu palabra hoy nos dice que tú le das buenas cosas a tus hijos que amas. Y que aunque no todas las cosas sean buenas, todas las cosas sí ayudan para bien a los que te amamos. Dígale gracias, Señor, por las cosas que han sucedido, que tú has permitido. Dale gracias a Dios por las puertas que se han cerrado. Dile gracias, Señor, por las cosas que no permitiste que sucedieran y que yo te estaba pidiendo, por las cosas que no se dieron y que quizás, Señor, tú me estás guardando. Tú sabes lo que conviene. Dile, Señor, hoy te doy gracias por todo lo que tú has permitido y estás permitiendo en mi vida, porque tú me estás cambiando, tú me estás transformando. Lo que tú quieres es cambiarme. Lo que tú quieres es que Cristo sea formado en mi vida. Y si tu palabra dice que Cristo, a través de las aflicciones, aprendió la obediencia, ¿cuánto más, Señor, nosotros tendremos cosas que aprender? Dile, Señor, gracias porque tú me estás cambiando. Y quizás no soy la persona que podría ser, pero yo te doy gracias porque no soy hoy la persona que un día fui. Tú has estado cambiando, tú has estado mejorando mi vida. Tú empezaste una obra en mi vida y la estás perfeccionando a través de muchas cosas que han pasado, que están pasando en mi vida. Y dile, Señor, gracias. Y dile, Padre, ayúdame a creer también en esta noche que hay cosas que tú estás permitiendo porque tú vas a hacer un milagro, Señor, porque tú te vas a glorificar, porque tú vas a mostrar tu poder. Y si tú me has escogido a mí para mostrar tu poder, levanta tu mano y dile, Señor, yo te glorifico, yo te glorifico. Y aunque no sé cómo ni cuándo, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de maravillas, que tú eres un Dios de cosas grandes. Yo confío en ti. Y dile gracias, Señor, porque en esta noche yo entiendo, Señor, por tu palabra, que si tú lo permitiste es porque yo lo puedo soportar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú no me vas a dar algo que yo no puedo. Aunque a veces me sienta abrumado, tú sabes mi capacidad, tú conoces mis fuerzas, tú sabes lo que yo puedo resistir. Y si tú lo permites es porque yo lo puedo soportar. Y hoy te damos gracias porque creemos que cualquier cosa tú nos darás las fuerzas, tú nos darás la capacidad, tú nos darás el aguante, la resistencia. Y tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores, que saldremos en victoria. No importa lo que suceda, nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Somos más que vencedores. Mayor es el que está en mí. Levanta tu mano y dile, mayor es el que está en mí que lo que yo estoy enfrentando. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que la prueba, que la tentación, que la dificultad. Mayor es el que está en mí que mi oposición, que mi adversario. Mayor es el que está en mí. Y hoy levanto mis manos y dile, Señor, yo creo que yo puedo y yo saldré en victoria en el nombre de Jesús. Levanta tus manos.